El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya. Pero el mundo los odia porque no son del mundo, pues al elegirlos, yo los he separado del mundo. Acuérdense de lo que les dije: el siervo no es superior a su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Y el caso que han hecho de mis palabras, lo harán de las de ustedes. Todo esto se lo van a hacer por mi causa, pues no conocen a aquel que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me voy a permitir en este día dar la homilía desde el altar, si bien comúnmente tiene que ser de ordinario en el ambón, ordinariamente. Y es por esta causa. No sé si a ustedes les ha ocurrido que conocen a un amigo o un familiar y lo tienen por consideración y ponen en su calendario fecha de cumpleaños. Y llega el día y le dicen: felicidades, feliz cumpleaños, y que se les quede viendo y dice: fue hace 2 días. Entonces apunté mal la fecha, pero sí lo tengo presente, ¿no? Aquí tengo tu cumpleaños, y dice: no te preocupes, qué bien. Y digo que me siento más o menos en esta situación porque la reflexión que les quiero dar, de verdad estaba seguro que la celebración era hoy y en realidad fue el 6. ¿Y de qué se trata? Les voy a poner un poquito en contexto. Va a ser un poquito en el misterio, pero para que nos demos cuenta de la grandeza de lo que celebramos el 6. Si bien, bueno, pues la verdad, y además ese día me tocó celebrar, pero estaba seguro que era el sábado la celebración. Yo era diácono, todavía no era sacerdote, y llegué a Cancún. Antes de llegar a mi primer destino, fui a mi casa para saludar a mis papás. Durante ese periodo ya se estaba preparando en Roma, 2018, 2019, no recuerdo bien, la canonización de los niños mártires de Tlaxcala. Entonces fui de peregrinación al lugar, al santuario de los niños mártires, en Atlihuetzía, que es un pueblito de Tlaxcala. Y entonces un seminarista que estaba de servicio me recibió y me dio el tour por los lugares importantes donde habían estado estos 3 niños mártires. El Papa los canonizó en octubre y yo había ido como en agosto, más o menos, ¿eh? Entonces, meses antes de la canonización. Y acompañé al sacerdote que iba a celebrar la misa y entramos a la sacristía. Y ahí el seminarista me comenzó a enseñar los cuadros que habían estado en el templo. Miren, aquí está el Cristo. ¿Ya? Aquí hay un sacerdote, este fue el primer sacerdote que fue párroco aquí en Atlihuetzía, y que fue muy importante porque acompañó a Juan de Grijalva, y yo ni sabía quién era este personaje, pero bueno, muy bien, perfecto. Terminó mi visita y me trasladé a Cancún, y en Cancún se estaban preparando para los 500 años de la primera misa en México. Y Monseñor Pedro Pablo estaba pues con muchísimas iniciativas, porque estaba preparando que la misa, que el Congreso Eucarístico, porque iba a ser una gran celebración, 500 años de la primera celebración en México. Y llegó a la comunidad donde nosotros estábamos y nos repartió unos folletitos. Y de repente, comenzando a leer, ¿no?, la historia de la primera misa en México, sale, y el sacerdote que acompañaba a Juan de Grijalva era Juan Díaz, que fue el sacerdote que celebra la primera misa. Y me acordé. Entonces llamé al seminarista y le dije: oye, ¿te acuerdas del sacerdote que está pintado allá en Atlihuetzía, este cuadro que me enseñaste? Sí, ¿quién es? Porque abajo tenía la inscripción, y me manda la fotografía y decía: Juan Díaz, sacerdote. Y de inmediato le comuniqué a Monseñor Pedro Pablo, al obispo de Cancún Chetumal, y se emocionó y mandó, él quería traerse el cuadro, pero por supuesto que le dijeron que no. Entonces mandaron a tomar una fotografía a sus profesionales para colocarla en la celebración de estos 500 años. Fue el sacerdote que había celebrado esa misa y que estaba precisamente pintado. A mí me emocionó mucho, porque comenzando a leer y prepararnos para esos 500 años, me di cuenta de la grandeza de lo que significa la Eucaristía en México.
el 6, por eso digo hace 2 días, que era la celebración, nosotros celebramos 503 años de la primera misa. Y cuando tuve la oportunidad de celebrar esa misa de los 500 años junto con Monseñor Pedro Pablo y muchísimos sacerdotes que acudieron, me había propuesto que cada año poder recordar no solamente el gran acontecimiento de la Eucaristía que había llegado a México, sino también de ese sacerdote que por su sí nos había traído el regalo más grande que México pudo haber tenido. Y bueno, a mí me emociona mucho porque pues yo tengo mi familia y yo vivo en Tlaxcala. Y pues sí, cuando me despido de mi familia les digo, bueno mamá, pues me voy, nos vemos. Y realmente sí es un nos vemos. Yo no me puedo quejar, más o menos cada semana, cada 15 días los veo y cuando llego les llamo y les digo que estoy bien y nos vemos y estamos en mucha relación. Antiguamente, cuando un sacerdote, un seminarista decía, me voy de misión, nos vemos, era un adiós ya de veras, porque posiblemente ya no nos iba a volver a ver. Y eso fue lo que pasó con el padre Juan Díaz, el sacerdote español de Sevilla, se despide de su familia y no los vuelve a ver. Él se embarca en una aventura para venir a tierras mexicanas, llega a Cuba y de Cuba se prepara para después ir a una expedición con este capitán, Juan de Grijal, antes de que llegara Hernán Cortés, imagínense, ¿no? Anterior. Y él llega a Cozumel y lo primero que hacen es preparar todo lo necesario para la misa. Y pues a mí me emociona mucho saber que en tierra mexicana, por el sí de un sacerdote, y ese sí que acompañó desde el sí de los apóstoles, tantos santos y por supuesto, pues la iniciativa del mismo Jesucristo que había dado ese don de sí mismo para todos, nos llegó a México. Y hace 503 años, en un lugar allá en México, aquí en México, en Cozumel, poder celebrar dentro de esta tierra, dentro de este lugar, poder celebrar la primera misa. Y desde entonces tenemos el don más grande que un sacerdote pudo haber traído. No fueron ni las conquistas, no fue el dinero, no fue la cultura, fue lo más grande que ese sacerdote cuando subió al barco tenía. Cuando él subió al barco, pues subió su sotana, una Coca-Cola, tal vez, ¿no? Su hamburguesa, y nada más, no tenía nada más. Y saber que él traía lo más grande que pudo haber traído una persona a nuestras tierras. Y gracias a sus palabras, en definitiva, a toda su vida, ese sacerdote, Juan Díaz, nos trajo el don de la Eucaristía, el don de Jesús, que a partir de ese momento comenzó a reinar en tierra mexicana. Y es tan grande ese don que precisamente hubo hombres y mujeres, niños incluso, que dieron la vida para que ese don tan grande que era el de la Eucaristía se mantuviera en México, bajo el grito de ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! Si hoy estamos aquí celebrando, si hoy desde casa nos pueden acompañar en la celebración eucarística, lo debemos a tantos hombres y mujeres, y en este caso a un sacerdote que supo decir a Dios, pero voy a dejar mi casa, y voy a dejar a mi familia, voy a dejar mi vida. Y dijo, sí, sí, y gracias a ese sí, hoy podemos estar aquí presentes, celebrando este don tan grande que Jesús nos dejó. Así que en este día, aunque ya pasaron unos 2 días, pero darle gracias a nuestro Señor por esos hombres que han dejado su vida para que nosotros tengamos lo más grande, que es el don de la Eucaristía. ¿Cuál fue el final del padre Juan Díaz? Él siguió celebrando, llegó a Ciudad de México, donde siguió su predicación, pero bueno, pues no todos creían en Jesús, tenía todavía que hacerse la gran evangelización que vino también por otros hombres, y así el padre Juan Díaz murió mártir. Sus restos están en Ciudad de México y esperemos que también más adelante se pueda abrir esa causa o continuar esa causa de canonización del padre, de este sacerdote que nos trajo el don de la Eucaristía. Así que en este día vamos a darle las gracias a nuestro Señor que ha querido concedernos en estas tierras mexicanas el don de su cuerpo y de su sangre. Que así sea.